Universidad Nacional del Centro. Eh, Justo es un tema muy interesante. Ahorita justo estamos ya con la computadora conectando. Yo he trabajado cerca con algunos paramédicos. Tuve la oportunidad de poder laborar en una mina y he podido notar, ¿no? O sea, el rol que cumplen en diversas áreas. Es muy bonito y muy interesante, ¿no? Y justo es el tema del día de hoy. Entonces, quisiera que podamos poner la mayor atención. El paramédico juega un rol muy importante dentro del sistema de salud y cumple diversas funciones. Entonces, eh, vamos a, vamos a hablar el día de hoy de todo esto, de todo lo que involucra el área, ¿no? En el rubro de salud ocupacional es muy interesante también la labor que cumple, ya que los paramédicos son piezas claves en el área de salud ocupacional, ya que ellos deben, uno de los requisitos es que para ser paramédico en la mina, aparte que es bien remunerada, deben manejar lo que es saber manejar ambulancia, ¿no? Que es un requisito para ellos, ¿no? Que tienen aparte de tener su brevete, tienen un famoso RITRA, que es Reglamento Interno de Manejo, ¿no? Bueno, ahora, eh, justo veíamos ahí básicamente el paramédico como requisito fundamental debe cumplir la función de saber y conocer muy de cerca todo lo que es primeros auxilios. Es el brazo derecho, es el arma fundamental para que pueda defenderse y hacer bien, ¿no? Las cosas. Se podría decir es el brazo derecho de en un centro médico, de un, digamos, un campamento minero, va a estar un médico y va a estar un paramédico. No necesariamente va a haber un enfermero, entonces, y es muy vital la función que desempeña. Ya justo ahorita está la presentación, ya me conecté del otro laptop, y bueno, ya. Vamos Vamos a a iniciar reiniciar la la presentación. presentación. Ya, listo. Estoy compartiendo la pantalla. Ya, se puede apreciar, estimados alumnos, la pantalla. Correcto, ahora sí se puede visualizar. Vamos a... Ya. Bueno, como les mencionaba, soy el médico cirujano Jonathan Gustavo Chachán Merco. Ahorita egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente ya en el cuarto semestre de la maestría de Gerencia en Servicios de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya actualmente como médico auditor. Y también en el área de... He venido elaborando en el área de salud ocupacional. Es muy importante, ¿no? El tema de los parámetros interrogantes. No tengan temor, pueden preguntar en el transcurso de la clase, o si no, al final también de la presentación. La idea es que sea interactivo, participemos todos y podamos llevarnos algo, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es un paramédico, no? ¿Qué es un paramédico? Es una persona que va a tener la función de atender pacientes. Sobre todo, actúa un rol muy importante en lo que son las emergencias y urgencias, ¿no? Dan la primera atención, el primer auxilio, y siempre van acompañando la ambulancia hasta que pueda llegar a un establecimiento de mayor complejidad, de mayor nivel resolutivo.
sea una clínica o un hospital, ¿no? Ahora, es importante saber, si nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Qué es emergencia? ¿Qué es urgencia? Siempre vamos a nosotros inmiscuirnos o involucrarnos con estos términos. Y vemos que una urgencia es una situación adversa, es una aparición fortuita de un problema que requiere de una atención, si se quiere decir, mediata, ¿no? Que puede atenderse, eh, digamos, tomar un lapso respectivo todavía, a diferencia de de una emergencia, que es una situación crítica, ¿no? De peligro evidente, donde corre el riesgo de vida del paciente y requiere una atención inmediata, requiere una atención, no es que por acá es, a ver, la urgencia es, a ver, ¿dónde está? Es inmediata, ahí, para que no haya confusión. La urgencia es el paciente una acción adversa, un hecho fortuito, una situación indeseable que requiere de una atención inmediata, ¿no? Que todavía, o sea, puede esperar, puede tomarse un lapso para el paciente poder ser atendido por el personal de salud. A diferencia de una emergencia donde la situación adversa es, requiere de atención instantánea, involucra rápidamente. Ejemplos, si tú tienes un paciente que ha tenido una fractura de tibia y peroné, donde hay una pérdida profusa de sangre, vemos que el hueso está una fractura abierta, vemos un sangrado a chorro, y vemos, pero también del otro lado, no sé, en el mismo vehículo, suponiendo, el otro pasajero, por ejemplo, ¿no? El pasajero de la parte de atrás, solamente pues sí, se fracturó la clavícula, pero no vemos que el paciente esté sangrando, que el paciente esté, digamos, con pérdida sanguínea o exposición de tejido óseo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evidenciar en ese momento quién sería emergencia y quién sería urgencia. Emergencia sería el paciente que vemos que se ha roto, digamos, la tibia y el peroné de la pierna y es un sangrado a chorro, ¿no? Que se tiene que tratar de contener el sangrado, parar para poder estabilizarlo, porque incluso el paciente, si es que el sangrado, vemos que las arterias son de mayor calibre y sangran más, y el paciente puede perder hasta la vida por un shock hipovolémico. En cambio, el paciente que tiene pues una fractura de clavícula en el mismo accidente vendrá a ser una urgencia, ¿no? Que sí requiere atención, no es que tampoco tú le vas a decir al paciente, ¿sabes qué? Te vuelves de acá unos días, o sea, no, también requiere atención, requiere a lo mejor una evaluación por un traumatólogo, sin embargo, no es, tiene un tiempo de espera oportuno, ¿no? Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, de una emergencia, ¿no? Digamos, hay pacientes que los paramédicos, no solo en la parte minera, sino también en la parte, en el área de SAMU, en diversas áreas de atención, incluso en clínicas privadas, ¿no? Ven, digamos, te encuentras un paciente, un adulto de 75 años con historia de hipertensión arterial, el paciente, ¿no? Toma 2, 3 pastillas para el corazoncito, es hipertenso de base, pero de un momento a otro el paciente deja de hablar y tiene pérdida de la fuerza, de la motricidad, del dominio de un hemicuerpo derecho, por ejemplo, de la mitad del cuerpo derecho. De ser así, nosotros podríamos ver que, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Digamos, uno sospecha a paciente hipertenso, adulto mayor, y le da una hemiplegia, comúnmente nosotros le llamamos como hemiplegia, ¿no? Es una hemiplegia. Entonces, ya por experiencia, de nuestros paramédicos nos dicen, no, doctor, a mí me impresiona que es un caso, el paciente tiene comúnmente se le dice, ¿no? Un accidente cerebrovascular es el término correcto, pero otros comúnmente le van a decir, no, es un derrame cerebral. Y eso requiere de atención pues inmediata, ¿no? Y de preferencia que sea un hospital de mayor complejidad, como estamos hablando de del Rebagliati, el Menara, que tienen unidad de cirugía cardiovascular a disposición, ¿no? Incluso el Instituto Nacional del Corazón, que son áreas especiales para ver todo lo que es el tema cardiovascular y esas cositas. Pero tienes de otro lado una señora que es diabética, que tuvo problemas en casa, te reportan que debes ir a atenderla porque la señora se descompensó y ahorita está un poco aletargada, un poco
somnolienta, no va a ser lo mismo que el otro paciente que se desplomó y de un momento ya no puede mover el brazo, no puede mover las piernas. O sea, son situaciones que van variando, ¿no? Entonces, que se quede bien claro, la emergencia son cualquier evento adverso, peligro, suceso que requiere de atención inmediata. Eso que nunca se les olvide de la cabeza, requiere atención ya, ya. Paciente, no sé, por herida de arma de fuego, no sé, estaba saliendo de la discoteca, viene y le disparan, se perfora, le disparan el abdomen, se perfora el abdomen, el paciente requiere una atención pues rapidísima. Sin embargo, otro paciente que está caminando se golpea y se rompe la cabeza o se rompe, ¿no? Pero solamente es cuero cabelludo o quizás se rompe el bracito y no hay más cosas que no, no le está generando un riesgo de muerte. Entonces ahí va yendo, ¿no? Por ejemplo, vemos casos de una apendicitis, una colecistitis, cosas que quizás puedan manejarse, ¿no? Tienen sus momentos y sus tiempos. Ahora, hablemos de los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios, no? Son los cuidados inmediatos, que son, como es primer auxilio, es la primera intervención, el primer socorro, el primer soporte que va a brindar el personal de salud, ¿no? Es por eso que también es temporal y es necesario para brindar a quién, a la persona que ha sufrido el evento adverso, ¿no? Llámese accidentes, enfermedades, etcétera. Y donde tras la llegada del médico, el personal paramédico se debe de encargar de trasladarlo a un hospital para brindar una atención oportuna, ¿no? Porque ¿cuál es la función de un paramédico, del médico, ¿no? Ellos generalmente están pues con la ambulancia, están a disposición y van a dar el primer soporte, ¿no? O también lo reportan cuando están en las calles, ante casos de accidentes, ante casos de, no sé, cuando hay un sistema de alerta, ¿no? Donde los pacientes llaman a los establecimientos de salud y los paramédicos van prestos, ¿no? Como es el caso del SAMU, ¿no? Bueno, vemos quién es el primer respondiente. Es la primera persona que decide participar en la atención de un paciente pues, que ha sufrido este evento adverso, ¿no? O que se encuentra lesionado. Y asimismo, puede ser o no un profesional de la salud, ¿no? Como yo les menciono, no necesariamente, a veces hay casos donde el propio personal de salud va a tener, se bloquea. Ha habido casos que ante un sangrado profuso, ¿no? Justo atendía en estos últimos días a mis pacientes cuando me tocó ver accidentes de tránsito y cuando suturaba la cabeza, ¿no? El cuero cabelludo es el más sangrante, es el más sangrón. Y cuando suturaba y salían las pequeñas arterias o las venas a chorro, así como si fuera chisguete, fum, fum, volando, ¿no? Y mucha gente al ver eso se desespera, se descontrola y te puede bloquear. No necesariamente el primer respondiente va a ser un personal de salud. No, o mejor dicho, un profesional de salud puede ser la persona entrenada, capacitada, que puede, al menos, como nosotros brindamos o ayudamos más, si es que me bloqueo, llamo, ¿no? Y doy la primera alerta, ¿no? Al SAMU 105, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es el SAMU? Es un sistema de atención móvil de urgencias, donde ellos tienen la capacidad de brindar una atención inmediata a las personas que han sufrido este evento adverso, o sea, un desastre natural, etcétera, y están a disposición de resolver cualquier tipo de urgencias y emergencias, porque están entrenados para este tipo de eventos. Como se les vuelve a repetir, y que quede bien claro, no es lo mismo una urgencia que una emergencia. La urgencia es un evento adverso, una situación indeseada, que pone en peligro la vida de un paciente, pero que puede esperar un tiempo prudente y de ser atendido, ¿no? A diferencia de la emergencia, que es igual, es un evento adverso, una situación potencialmente indeseada, que requiere una atención inmediata, al instante. Ahora, ¿una urgencia, doctor, puede convertirse en una emergencia? Claro, una urgencia sí se puede convertir en una emergencia. No significa que todo el paciente ha habido un accidente de tránsito múltiple, ¿no? Donde vemos que un paciente, vemos una fractura de tibia y peroné, vemos una fractura de clavícula, vemos, llámese, traumatismos abdominales, ¿no? Entonces, uno va a ver, ¿no? Por ejemplo, el piloto, el que está manejando pues, el vehículo, suponiendo, ¿no? Que el paciente
al impacto con otro vehículo, el timón impacta con el tórax del paciente, del piloto del automóvil, y como podrán ver, el hígado está cerca de esa zona, el vaso también, de acuerdo al impacto, estos órganos son muy sangrantes, y el paciente al instante puede presentar signos de hipotensión. El paciente te va a llegar con una presión arterial baja, ¿no? Te puede llegar menos un 80-40, 70-50. Entonces, pero ¿por qué está hipotenso? Si el paciente está bien, pero lo ves pálido. Sin embargo, examinas bien y el paciente tiene un sangrado profuso, tiene una pérdida sanguínea que es básicamente a pensar que puede ser una rotura de vaso, una rotura hepática, y este sí o sí requiere ingresar a sala de operaciones, pero ya, al instante, porque, o sea, pone en peligro la vida de este paciente y se puede morir por un shock hipovolémico. Sin embargo, al mismo tiempo tienes un paciente que, ese es el chofer, el copiloto tiene una fractura de tibia y peroné que está sangrando, que ha habido exposición de hueso, ha habido exposición de arterias, de venas. Sin embargo, el paciente lo han logrado estabilizar, han logrado suturar, y sin embargo, la preferencia se lo va a llevar el paciente pues que ha tenido una rotura de hígado, una rotura de vaso, ¿no? Pero el paciente que ha tenido la fractura expuesta de tibia y peroné no significa que quizás porque el otro es más grave, o sea, si es que yo le dejo mucho tiempo, esto se puede convertir en una emergencia, ¿no? O sea, vamos, esto se va, digamos, comparando con, va a haber ciertas situaciones que son más graves que otras. No es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas, y ustedes siempre se van a exponer a este tipo de casos, siempre. ¿Qué es el pan de cada día en todo el Perú, en el lugar donde nos encontremos? Son los famosos accidentes de tránsito donde vemos traumatismos encéfalos craneanos, ¿no? Los famosos TECs, los pacientes tequeados. Eso es pan de cada día. Donde vemos que el paciente, somos muchas veces negligentes, manejan sin casco, manejan sin los implementos de seguridad respectiva, sufren caídas, choques, y el paciente se cae de cabecita y fluye. Normalmente lo que van a ver ustedes son las fracturas de base de cráneo, o incluso se ve que el paciente incluso pierde hasta fallecen al instante, ¿no? Porque el sangrado, el golpe es profuso, es intenso, y hay los famosos signos de mapache, el paciente sangra, bota líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído, hasta por la boca, porque se rompe la base del cráneo, y es un signo premonitorio de muerte cuando pasan este tipo de cosas. Es así que eso va a ser un pan de cada día, los famosos tics, tequeados, ¿no? Traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Vemos acá justamente dentro de las cosas que un paramédico debe saber, debe conocer, son los accidentes, ¿no? ¿Y qué tipos de accidentes nosotros encontramos? ¿No? Los accidentes, ¿qué son? Son sucesos indeseados, ¿no? Son sucesos fortuitos, que van a derivar en un daño o lesión al paciente. Se presentan en cualquier momento, justamente esto es fortuito. Justo ayer yo estaba viajando, ejemplo, ¿no? Yo viajaba de Huancayo hacia la selva, y ayer la llanta del carro donde yo viajaba se reventó. Y estamos en pleno movimiento y fue, y gracias a Dios estoy vivo, pero casi mi carro se tuvo un accidente, casi impactamos con un tráiler, pero así es algo fortuito, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿ves? Es un ejemplo que te pasa, que a nosotros nos pasa día a día. Se presentan en cualquier momento. Y para eso debes estar preparado y reaccionar de manera adecuada ante ellos. Y es así donde el paramédico cumple un rol importantísimo. ¿Cuál es la clave del éxito del paramédico? Tener serenidad, tener la calma, saber controlarse, ¿no? O sea, muchas veces nosotros queremos ayudar, todos queremos ayudar ante una situación adversa. Y lastimosamente, como verán ustedes ahí, y como ven en la imagen, es bonito, ¿no? Cada persona cumple un rol importantísimo, ¿no? Un pacientito está agarrando, una señorita está agarrando la cabecita, el otro está agarrando la parte de las piernas, el otro señor está viendo todo lo que es el tronco y las extremidades, ¿no? Más o menos está controlando eso. Eso es un caso hipotético y bonito si todos estaríamos entrenados y preparados. Pero vamos a saber que eso no es así. Normalmente no pasa así. ¿Qué es lo que sucede ante este evento? Se forma una redondera como si fuera, no sé, ¿no? Un circo, no sé, como si fuera un evento, algo ahí,
la gente se reúne y todo el mundo se cree que sabe mucho. Dice, no, 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 voltealo por la derecha, voltealo por la izquierda, no, voltealo boca arriba, boca abajo, que el paciente, que esto, que el otro. Y, pero sin embargo todos dicen y nadie hace nada. Y digamos, siendo tú personal de salud, llegas y por el impacto de las lesiones o por la gravedad del accidente, tú también no guardas la compostura o la serenidad, no vas a ser de mucha ayuda. Entonces, la clave del éxito del paramédico es ser sereno, mantener la calma. Si bien es cierto, hasta puede ser tu propio familiar que haya sufrido el accidente y te pueden ganar las emociones, pero lo importante es que si tú mantienes la calma, pones el orden. A ver, señores, voy a ayudar al paciente. Bueno, entonces, como que ya indistintamente de lo que te diga, no, que gíralo por la derecha, gíralo por la izquierda, que dele vuelta así, así tú sabes lo que haces, te estás formando para eso, entonces ve seguro, sereno y acciona de manera correcta. Siempre seamos... A ver, ¿no se escucha, me dice? ¿No me logran escuchar? Sí se escucha, doctor. Richard me dice que no se escucha ya, bueno. Ya. Entonces, vamos por ese lado, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes que se están formando, por favor, sean muy serenos, por favor. Eso les va a llevar a ustedes a tener y desempeñar sus actividades de manera exitosa en cualquier escenario, sea en la parte minera, sea en la parte privada, sea en el sector público, en el sector MINSA, etcétera, ¿no? En clínicas de salud ocupacional hay mucho ambiente laboral para el paramédico. Dentro de los accidentes nosotros vamos a poder que hay diversos. Y bueno, vamos a ver que la clásica, ¿no? Que van a haber pacientes que se desploman, pacientes que les van a reportar, ¿no? Yo hace tiempo trabajaba en la Direza, en Huancayo, y trabajaba con un paramédico y con un chofer, ¿no? Entonces salíamos así, algo similar al SAMU, y iba con mi paramédico nos reportaban casos así, ¿no? Tenemos un paciente que se ha desplomado entre la avenida, no sé, ¿no? Real y Cajamarca, eso es un ejemplo en Huancayo, ¿no? Y, o sea, tú vas al lugar de acción y no sabes a qué te enfrentas, pero para esto es donde nosotros nos estamos entrenando, ¿no? Ves un paciente que está inconsciente, que logra respirar con dificultad, y entonces nosotros debemos sospecharnos dentro de las causas o diagnósticos diferenciales que nosotros debemos poder tener, es, por ejemplo, sospechar de un paro cardíaco, ¿no? Si el paciente está respirando levemente, un pulso débil, y requiere lo escuchamos, ¿no? Vamos a ir desarrollando esta partecita. Saber realizar, ¿qué debemos saber hacer el famoso RCP, que está dentro de las diapositivas, lo vamos a pasar a detallar. Y ahora, cuando hacemos este famoso RCP, hay un RCP pues para neonatos, o sea, niños recién nacidos. Hay una reanimación cardiopulmonar para edad pediátrica, también así como para adultos y hasta para gestantes también. Porque a una gestante no vas a hacer el mismo RCP a una gestante, una gordita, y le estás haciendo ayudas tal vez a acelerar el proceso de parto. O también a un neonato o a un paciente pediátrico al hacer la famosa maniobra de RCP, si aplicas más fuerza, te vas más de profundidad, puedes hasta romper su vértebra, digo, la costilla, y generamos complicaciones. Otro accidente que comúnmente vamos a ver son los famosos atragantamientos, ¿no? También es otro pan de cada día. Mucha gente se va a atragantar. eh, Se va a atragantar con múltiples cosas, ¿no? A veces mucha gente está comiendo carne, hay gente a quien no le encanta la carne, muerden grandes trozos, ¡plac! Y están grandes trozos de carnecita y flum, de un momento a otro pasan, se atragantan, el paciente le falta el aire, y a veces muchos de ellos, por no tener el personal adecuado al instante, o quizás no comunicarse a tiempo, llegan a fallecer. Pero por suerte llaman a un paramédico que está dentro de la clase y ¡pum! ¿Qué va a hacer la famosa maniobra? ¿Cómo se llama la famosa maniobra? Se llama la maniobra de Heimlich, donde consiste en realizar, como ven en la imagen,
el paramédico se debe poner detrás del paciente, ¿no? Va a hacer que el paciente aberture las piernas. El paramédico tiene que poner la pierna derecha, la que más tenga fuerza, derecha o izquierda, entre las dos piernas, coge con los dos brazos formando como una cuñita a la altura de la apófisis del esternón, la parte de la apófisis sifoides, y aplasta, ¿no? Tratar de expulsar digamos, hacer esa compresión para que el paciente pueda botar lo que se haya tratado. También va comprometida, ¿no? Con cinco palmadas en la espalda y luego las compresiones respectivas. Eso se puede hacer también, ¿no? Tienen adultos, niños y lactantes. Nosotros vamos a ver que también el paramédico se va a exponer a accidentes como son heridas y hemorragias, ¿no? Va a haber sangrados profusos donde va a haber que ante un accidente, por ejemplo, es evidente que por lo que son, siempre vemos que las parabrisas, las ventanas, van a haber cortes en los pacientes y hay que saber cómo tratar de por lo mínimo contener el sangrado o qué hacer, ¿no? Si bien es cierto, todo el mundo por lógica, por sentido común, que hace el famoso torniquete, ¿no? Que hace que es fácil, agarras una correa, ¿no? Lo que tengas, tratas de contener el sangrado, pero eso está contraindicado por el sistema de salud, ¿no? O sea, ya lo han contraindicado porque, o sea, a veces mucho tiempo lo tienes así hasta ahí llegas a necrosar el miembro afectado. Sin embargo, si con adecuado entrenamiento y normalmente con que nosotros usamos, son famosos los tensiómetros, ¿no? Agarras el tensiómetro, el de tomar presión, insuflas y luego vas soltando por momentos, ¿no? O sea, para que no el miembro, digamos en este caso la manito, si el sangrado es a chorro con activo, inflas, lo comprimes y luego vas, si se quiere decir, ¿no? Desinflando o liberando el airecito, ¿no? Que un rato pase sangre y luego nuevamente vas en ese juego. Vemos que nos vamos a notar casos de fracturas y esguinces, ¿no? Es clásico ver que el paciente, fracturas es el pan de cada día, los esguinces son cuando los ligamentos eh, sufren estiramientos, enlongamientos por maniobras bruscas, ¿no? A los famosos futbolistas, las famosas, o por hacer una mala maniobra de extensión o de alteración de los miembros, se va el paciente a esguinzar, ¿no? Vamos a ver que nos vamos a exponer y deben atender y manejar bien lo que son las quemaduras, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Y sobre todo en Lima, en lugares de grandes industrias, vemos que hay constantemente casos de deflagración, lo que llaman, ¿no? Que justo un gas, un bus, digamos un tráiler, no sé, ¿no? Que un contenedor de combustible estaba viajando por la carretera central y de momento ¡pum! Una chispa y explota. ¡Plah! ¿Y a cuánta gente en la redonda involucra? A mucha, ¿no? Incluso si es que hay gente, hay ómnibus o vehículos que están cerca al lado donde están, hasta llegan a prenderse, a quemarse. Y mucha gente fallece, salen las famosas esquirlas de los vidrios, de las demás cosas, y mucha gente va a sufrir de cortes, de quemaduras. ¿Y qué hacer frente a eso, no? Tratar de, mucha gente le pone, digamos, aceite, cremas, pastas dentales, cosas que a veces al hospital te sorprendes, ¿no? Dices, pero sí, colinos, etcétera. Pero ante una quemadura es tratar de utilizar el material más antiséptico que tengas, el material más estéril que puedas tener al alcance, ¿no? No vas a exigir tampoco, oye, tráeme una gasa estéril, tráeme, no sé, es un poco, tendrías que estar ahí con los materiales adecuados y lo llevas, ¿no? Vemos emergencias ambientales, que van a haber congelaciones, cuadros de hipotermia, mucha gente que va a los nevados, que le encanta ir a ciertas zonas de paseo y a veces se meten a las lagunas y vuelven con su cuadro de hipotermia. Calambres, insolación y golpes de calor, ¿no? Que sobre todo son en países o en lugares donde el clima es muy alto. Bueno, seguimos. No pasa, no pasa. Vemos también que nosotros eh, vamos a enfrentarnos a casos de intoxicaciones, a casos de envenenamientos
por ejemplo, en el caso de intoxicaciones, esa es la clásica. Nosotros vivimos en un país donde, pues, la droga más consumida es el alcohol, ¿no? Vemos que el alcohol está permitido pues hasta un 0,5, ¿no? 0, eh, ante la sociedad, ¿no? Pero si uno se sobrepasa esa dosis, el paciente llega a estar en problemas, ¿no? Y sobre todo si maneja un carro, genera accidentes. Ahora, en intoxicación de alcohol, si ustedes, hay dos variedades de alcohol. Hay el famoso alcohol etílico y el alcohol metílico. ¿Se logra entender? Uno es etílico con E y el otro es metílico. Lo que comúnmente venden en las discotecas a los adolescentes, estos jóvenes que hacen sus fiestas semáforo y etcétera, ¿no? Los jovencitos, se van pues no, van y creo que dentro de la entrada te dicen, no, ya tú ingresas y te cobran la entrada y les dan una jarra de alcohol. Y ahí normalmente, o sea, suelen darles alcohol metílico, que es el dañino, que se llama espíritu, otro nombre conocido es el espíritu de la madera, causas, te genera ceguera, genera intoxicaciones. ¿Y cuál es el antídoto de este medicamento? El antídoto es darle alcohol, pero alcohol etílico, con E. Este alcohol etílico es llamado el espíritu del vino y contiene el alcohol, pues, o sea, diferente, ¿no? El otro es el alcohol industrial, ¿no? No son lo que te venden en la calle. Otro que nosotros comúnmente vemos, el monóxido de carbono. Esto del monóxido de carbono, no sé si ustedes habrán escuchado hace cuánto, 2 años. Y esto es clásico, ¿ah? Clásico, clásico. ¿Por qué? Porque hay gente que en la sierra, por ejemplo, les encanta hacer lo que es la patasca, o el mondongo, como le conocen, ¿no? ¿Qué hace la gente? Pues dice, no, bueno, hoy vamos a hacer un caldito, vamos a hacer una patasca. ¿Qué hacemos? Un mondongo. Y lo hacen en su casa, dentro de la casa. ¿Qué es lo que sucede? Cierran todo, no hay una buena ventilación. ¿Y qué pasa? Se intoxican con el monóxido de carbono. O sea, de la combustión que va botando, ese vaporcito, se intoxican. Este monóxido de carbono, lo que normalmente el monóxido de carbono es el famoso CO, pero lo que nosotros normalmente producimos dentro del proceso de respiración es un juego de oxígeno y CO2, que es diferente del famoso CO. El CO2 es el dióxido de carbono, que es tan conocidísimo. En cambio, este monóxido de carbono, este CO, es tan potente y tan fuerte que esto tiene una afinidad por el oxígeno que al toque ingresa al cuerpo y bota la cantidad de oxígeno y el CO reemplaza en la hemoglobina. Habrán escuchado hablar de la muerte dulce, que dice la gente, ¿no? A mí me gustaría morir durmiendo, dice la gente. Ya, y la gente, y de esto les cuento porque, ¿por qué les hablo de esto? Dirán, ¿por qué no? ¿Por qué por qué este doctor qué me habla de la patasca? ¿Qué es la muerte dulce? ¿Qué es esto del mondongo? O sea, ¿qué son esas cosas? Han habido casos donde muchas personas cocinando en su casa se han intoxicado con este monóxido de carbono y la gente ha fallecido en su casa. ¿Y cómo es el signo característico? El signo característico es que se ponen rosaditos. El cadáver de este intoxicado se pone rosado y mucha familia ha muerto. Hace tiempo en Tarma murieron una señora y sus 2 hijitos preparando su patasca. En Huancayo murieron 2 policías que habían salido habían ido iban a relevarse, se fueron a una cochera, dejaron encendido el carro y los dos policías fallecieron durmiendo. ¿Y qué pasa? Este famoso monóxido de carbono ingresa en la sangrecita, la, normalmente la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, esta hemoglobina transporta el oxígeno, pero como este CO o monóxido de carbono es tan potente, ¿qué hace? Lo bota el oxígeno y lo reemplaza. Y en el organismo se llena de monóxido de carbono y hace efectos indeseables y el paciente va a tener la famosa muerte dulce. Así que si alguien desea
o quiere saber más de eso, busque qué es la muerte dulce y va a notar la importancia de esto, ¿no? No es un juego, ¿ah? Por eso es que las antequemaduras o combustiones nunca se hace con los ambientes, en ambientes cerrados. Seguimos, bueno, lo que es clásico son los famosos plaguicidas, rodenticidas, herbicidas, etcétera, ¿no? ¿Cómo llegan los pacientes a las instituciones? Llegan los pacientes convulsionando, vomitando, ¿no? Y eso como un paramédico, el primer eslabón que debe hacer su función, ¿no? Generalmente vernos, o sea, llegan, ¿no? Me reportan que un paciente está convulsionando, está botando, es un paciente agricultor que estaba cerca de la chacra, ya, ¿qué debería hacer el paramédico? Decir, no, a ver, señor, darle el primer soporte y a la vez, ¿qué es lo que ha tomado, no? ¿Qué es lo que intentar ver, no? Ah, no, sí, se tomó un insecticida, un órgano fosforado, no sé. Y para eso nosotros, ahí se va a tener todo en cada ambulancia hay ciertos medicamentos como la famosa atropina. Y esta famosa atropina nos ayuda al paciente, si es un órgano fosforado, nos ayuda a que éste pueda reaccionar, ¿no? Porque dependiendo de la cantidad o si el paciente ha tomado, ingiere algún tipo de órgano fosforado, el paciente puede llegar a fallecer. Pero si es que nosotros desde el